Vino para principiantes es un curso completo de educación sobre el vino y todo lo relacionado con su fascinante mundo. Vino para principiantes. Una variedad y una región en cada emisión. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Bienvenidos a un episodio más de tu podcast Vino para principiantes. Estamos ya en el episodio número 43 del programa y gracias a todos ustedes ya llevamos más de 250,000 clases de vino impartidas. Muchas gracias a todos los que nos han seguido a lo largo del curso y a los que nos escuchan por primera vez, bienvenidos. Si eres de los que nos escucha por primera vez, te recomendamos empezar desde el episodio número 1, ya que este podcast, a diferencia de otros, se construye a manera de un curso. Y bueno, en esta ocasión continuamos nuestro recorrido por los viñedos de México y tenemos una entrevista con un invitado muy especial, uno de los enólogos más influyentes en la actualidad en el vino mexicano, un enólogo que le ha aportado mucho a nuestro país y que produce sus vinos con una gran pasión, misma que refleja al platicarnos un poco más sobre su bodega. Él es José Luis Durán de la bodega Synergy Vinos y Terruños, asesor de múltiples proyectos de vino mexicano y creador de uno de los vinos mexicanos más importantes de los últimos años, Ícaro. Estoy seguro que algunos de ustedes ya han tenido la oportunidad de probarlo y los que aún no lo han hecho, prueben los vinos que produce José Luis y descubran la magia de los vinos mexicanos. Y vamos a escuchar esta entrevista en la que José Luis nos comparte un poco más de su experiencia con el vino y nos platica lo que está haciendo actualmente. Espero que la disfruten. Bueno, estamos aquí con José Luis Durán. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, la idea es platicar un poco sobre tu bodega, que nos platiques lo que estás haciendo actualmente en el Valle. Sabemos que eres uno de los enólogos influyentes en el Valle, que está haciendo cosas muy interesantes. Platícanos cómo te iniciaste en esto. Sabemos, no eres de aquí, eres chileno. ¿Cómo llegaste a México y cómo te iniciaste en esto de los vinos? Sí, soy un híbrido en realidad, soy mitad peruano y mitad chileno. Viví mi vida como un poco en los dos lados. Y llegué a México por Domecq. Ellos necesitaban hacer un cambio en el tiempo de Alay Domecq y trajeron enólogos, un grupo de enólogos para probar y ver cuál era el que quedaba. Casi como reality, todos vivíamos juntos y hacíamos vino para ver qué pasaba. Y sí, tuve la suerte de quedar yo. Hicimos cosas muy interesantes. Domecq para mí fue mi alma mater es la católica en Chile, pero pues donde hice un poco la formación empírica, las bases de calidad, de todas esas cosas, las fuimos haciendo allá. Fue un trabajo increíble. Y bueno, y fue mi entrada a México. Realmente para mí México no tenía mucho que ver con vinos, era una visión más folclórica. Pero sí fue muy, muy entretenido llegar, conocer el norte sobre todo, que es como un poco más ajeno al mundo, ¿no? La visión que uno tiene de México es como más del sur. Y me encantó por muchas razones, por la diversidad de variedades que hay. Esta zona es increíble porque creo que los vinos es muy congruente con la historia de México, ¿no? O sea, los vinos están hechos de una diversidad muy grande porque dependen un poco de todas las migraciones que ha tenido la zona, ¿no? Entonces, cuando llegaron los españoles, pues plantaron algunas cosas como la garnacha, el tempranillo, misión, que ya no es muy usual encontrar. Luego después vienen los rusos que traen sus Zinfandel, más Grenache y algunas cosas exóticas que se encuentran de vez en cuando como Dolcetto o variedades así, ¿no? Y después hay como una migración distinta que es como los enólogos que vienen a asesorar y que la mayoría de casos se quedan, que traen como los italianos, los Ferro, Magoni, que es un súper promotor. O sea, no se habla mucho de Don Camilo, pero Camilo es una maravilla. Es un tipo vibrante que tiene todas las variedades que se te ocurran en su rancho. Es increíble lo que hace. Y bueno, entonces viene la influencia de los italianos que traen un poco Barbera y uno de mis favoritos que es el Nebbiolo, ¿no? Que tiene un fenómeno interesante porque cuando llega y que es social, ¿no? Porque en el fondo pasa durante la Segunda Guerra Mundial, en el tiempo de Mussolini, y entonces México le cierra las puertas a los barcos que venían de Italia, y entonces en el barco pues se mezclan todas dos cepas, que es como Lacrima Christi y dos clones de Nebbiolo, y entonces pues cuando llega al final y logra entrar al barco, pues dicen ya plántelas todas, ¿no? Mezcladas. Y entonces sale algo que podríamos llamar como un Nebbiolo mexicano, ¿no? Que no es estrictamente el Nebbiolo del Piemonte como Barolo, ¿no? Es más como potente, ¿no? Y eso es interesante porque se adapta mucho a nuestro clima, que tiene un poco este tema del calor, ¿no? No del calor, de mayor insolación, podríamos decir.
Y entonces para mí es como una beta. Y luego pues también está Emile Peinot, que asesoró Domecq en esos años, que era como la eminencia. Bueno, Domecq trajo gente muy interesante. Yo tuve la suerte de trabajar con Pascal Rivero Gallón como asesor y con Patrick León, que es así como wow en Bordeaux. Y hace poco vino Alain Carbonell. Lo que pasa es que vienen, pero la gente no se entera, ¿no? Pero realmente son gente... Y Luis Gurevich de Chile, que es otro súper precursor, ¿no? Entonces hay toda una influencia también francesa. Comienza el tema del Cabernet, del Merlot, de las variedades bordelesas. Y ya en este tiempo, pues Hugo y los chicos malos. No, chicos, nosotros, ¿no? Los nuevos, ¿no? Sí. Los que venimos a darle continuidad a esto. Y entonces hay toda una evolución que tiene que ver un poco con el México, ¿no? O sea, el México que llegaron los franceses, llegaron los españoles, llegaron de todos lados y al final tiene esa riqueza, ¿no? Sí, claro. Entonces creo que eso se me hizo súper interesante, porque es una zona que está creciendo, que está evolucionando aceleradamente por el efecto de la globalización y la comunicación. Y en esta nueva etapa sales tú de Domecq y empiezas a elaborar vino y produces el Ícaro. Claro, o sea, en Domecq tuve la oportunidad de conocer todo eso, de probar, de entenderlo y obviamente de adaptarme, porque para mí fue un shock. Yo era un tipo, bueno, siempre he sido muy nerd. Y pues para mí mi vida era como de 4 variedades, ¿no? Yo veía el mundo a través de 4 colores, ¿no? Sauvignon, Chardonnay, Merlot y Cabernet. Y después salió el Carmener, pero yo en ese tiempo ya me venía. Ajá. Y entonces fue para mí todo un cambio encontrar esto y entender. Por ejemplo, una historia interesante fue el Grenache. El Grenache es una cepa que es impresionante en su parte aromática, en su delicadeza y no sé, tiene mucho espíritu. Pero yo, joven y nerd, no lo entendía, ¿no? Entonces de repente llego a un valle donde el Grenache era una parte importante, pero a mí no me daba el color que me daba una cepa tradicional. Entonces como que digo, bueno, no me está funcionando, porque en ese tiempo, pues para hacer un vino de precio medio bajo, de 0 a 100 pesos, necesitas la mejor materia prima. Mientras menos gastas, mejor materia prima necesitas, porque no le puedes hacer mucho después de que esté hecho. Entonces mi enfoque fue en ese tiempo, ok, tengo que hacer buenos vinos y necesito buena uva para no tener que usar tantas adiciones. Y entonces cambié muchos de los Grenache y comencé a valorar más el Cabernet, el Petit Syrah, las variedades que me producían estructuras buenas sin necesidad de tanta como pacificación o cosas así, ¿no? Y entonces es interesante porque tú en esos tiempos de repente no le dabas el valor. Por ejemplo, el viñedo que está acá. Y cuando vas evolucionando y vas entendiendo cada cepa y vas abriendo tu cabeza y tratando de entender qué pasa en cada planta, es un paraíso, porque realmente ves los potenciales de cada cepa, ¿no? Y eso es increíble. Entonces es toda una transición lo que pasa y eso también tiene que ver con Ícaro, ¿no? O sea, Ícaro parte un poco para mí como un proyecto que me permitió y me sigue permitiendo expresar esas sutilezas, no tener que estar tan by the book, tan estructurado, sí, y poder jugar, ¿no? Y entonces Ícaro pues nace con esa idea y al final se ha convertido en mi vida, ¿no? Es como mi alter ego. La gente conoce a José por Ícaro. Claro. ¿No? Y bueno, entonces es parte, ¿no? Ícaro es una historia súper interesante, ya lo hemos comentado. Es este vino que trata de tener una lectura propia. Es una propuesta en el mercado, básicamente, ¿no? Yo no espero ser la definición, porque no creo en eso de un terruño de una zona. Creo que es una propuesta mexicana con un estilo y mi lectura, ¿no? Mi interpretación personal, subjetiva de cómo puede ser el vino. ¿El nombre de Ícaro refleja un poco lo que es el vino? ¿O de dónde sale la idea de ponerle Ícaro? Sí, tiene de todo, es muy personal. Bueno, tiene parte de una canción de Gustavo Cerati. pero obviamente tiene que ver con la leyenda griega. Ícaro obviamente tiene que ver con un poco la rebeldía, un poco las ganas de hacer, de ser libre, de definir tu destino. De eso, ¿no? El deseo de libertad, pero a la vez tiene este juego porque sabes que al final Ícaro se muere, ¿no? Entonces, en cierta forma es como medio loser Ícaro, ¿no? Entonces, se revela, pero se muere, ¿no? Y es como un poco eso, ¿no? No es un personaje así superhéroe que no le pasa nada, ¿no? Es un personaje que es frágil, que tiene sueños, que tiene ganas de hacer y que también tiene debilidades y tiene ciertas cosas que aprender, ¿no? Y Ícaro por eso me define en cierta forma, porque creo que es muy humano en cierta forma, ¿no? Es el tipo que quiere volar,
y que quiere ser perfecto, pero que no lo es, ¿no? Y lo sigue intentando. Eso es Ícaro, o sea, nosotros creemos eso. Eso es como mi filosofía en términos de vino. Yo creo, es más, o sea, mi búsqueda cada año es hacer el vino perfecto. ¿Cuál es el vino perfecto? No sé, pero esa es mi búsqueda, es que cada vino sea increíble, que tenga una expresión y una personalidad propia, que sus aromas logren mover fibras, que los puedas aprender y recordar. Para mí ese es un vino perfecto. Y esa búsqueda es interminable, ¿no? Y en el fondo la gracia es que nunca vas a ser perfecto, pero la búsqueda es lo que hace entretenido el camino. Y al final es lo que define nuestro oficio, ¿no? Es buscar. O sea, lo más terrible que puede pasar es caer en una rutina. Y lo entretenido de lo que hacemos es que no estamos en eso, sino seguimos en esa búsqueda, ¿no? Y eso es como lo que nos hace felices en realidad. Ya no puedo hablar de mí solo porque ya somos un grupo, somos cada vez una empresa que está creciendo, pero lo interesante es que todos están viviendo esto, lo están disfrutando, todas las empresas son familiares casi, y nuestros operadores y todo, ya todos están enfocados 100% al vino. Hasta sus familias, hasta los trabajadores hacen sus vinos ahora. Y eso es interesante porque la idea de nosotros es eso, ¿no? Un poco parte de mi experiencia de ver, de trabajar como en los dos lados, ¿no? Al principio era como el grande, el que tomaba decisiones que afectaban a la vida de todos los que estaban en el valle, como el precio de la uva, cosas así. Pero te das cuenta que al final, cuando ves todo como un número, es difícil, ¿no? Porque de repente te llevas familias, cosas que no te das cuenta, o el bagaje cultural que implica una cepa de 40 años, ¿no? O sea, toda la historia que tienen esos. Entonces me costó un poco de tiempo y algunos golpes, pero cuando lo entendí creo que es genial, ¿no? Porque me cambié al otro lado en realidad, ¿no? Y ahora soy el chiquito que está no en contra, sino es un contrapunto, ¿no? Yo decidí vivir mi vida ya no en un corporativo, ya no quiero y espero no volver nunca a un tema de corporativos donde el vino sea como solamente un producto de consumo. Y lo que decidimos hacer es esto, ¿no? Son bodegas familiares. ¿Por qué familiares? Porque cuando tú como familia o como grupo de familias eres dueño de esto, le pones mucha energía, ¿no? Y los vinos para mí deben tener eso, ¿no? Deben ser una burbuja que implique una parte estética, una parte energética, un espíritu y ricos, ¿no? Vino para principiantes. Salud. Con todos estos nuevos proyectos que trae, estos diferentes vinos de diferentes familias, me imagino que tratas de marcar una diferencia entre ellos. ¿Cómo proyectas un vino al inicio? ¿Cómo te lo imaginas o cómo empiezas a crearlo? Bueno, para hacer un vino hay muchas variables de calidad. Entonces primero tendremos que hablar cuál es mi filosofía enológica, ¿no? O sea, qué es lo que yo creo y trato de hacer. Hay como dos posturas en el mundo. Hay una postura clásica del vino como de denominación de origen, en el que hay como una receta, como una estructura de cómo se hacen las cosas y se definen casi por corporación, ¿no? O sea, te dicen cuándo cosechas, te dicen muchas cosas, ¿no? Entonces tú no puedes intervenir mucho, estás como muy estructurado, básicamente. Y esto tiene que ver con cómo ves el viñedo y cómo ves el vino, ¿no? Hay gente que piensa que el vino es el fiel reflejo del terroir, ¿no? El terroir es esta unión de clima, cepa, suelo. Entonces cuando tú piensas eso, excluyes al hombre, ¿no? Entonces estás hablando que el vino expresa el terroir, pero el hombre no es parte del terroir. El hombre es un espectador del terroir. Esa es la postura un poco clásica, ¿no? Yo no creo en eso. Yo no creo que el vino solo exprese el terroir. Yo creo que el vino expresa el matrimonio hombre-viña. ¿Por qué? El vino es Hay muchos productos que expresan eso, pero el vino es el que lo expresa en forma más delicada. Cuando un vino es como un niño, cuando un niño viene de una familia integrada, el niño lo expresa, es alegre, ¿no? Tiene como eso. Y los vinos expresan su alegría, para mi gusto, en forma aromática, ¿no? La intensidad que tienen y las expresiones hablan un poco de sus cuidados, de la integración. Cuando un vino no tiene esta parte aromática, cuando está apagado, cuando le falta, es un vino triste, ¿no? Dices, ¿no? O sea, un poquito como que triste. Y eso es porque, pues eso, ¿no? Es la integración. Para mí el vino expresa ese matrimonio hombre-tierra. Y es tan claro porque obviamente un viñedo solo sería una enredadera.
un viñedo para ser viñedo necesita del hombre, necesita de esta interacción de podas, de riegos a veces, de fertilización a veces, o no fertilización, de controles, de detalles, ¿no? Que hacen que la uva logre tener el equilibrio exacto, porque al final la esencia es el sol, ¿no? El sol que se transforma, que genera sustancias, ¿no? Que va madurando aromas, taninos, color, y ese equilibrio tiene que ver con la sombra, ¿no? La luz, cuánto dejas, qué vigor tiene la planta. Entonces, toda esa comunicación está regulada por el hombre. Entonces, negar al hombre en el viñedo es como que negarle al padre a un niño, para mi gusto, ¿no? Y entonces, obviamente, hay una trascendencia porque según cómo tú tengas esta interacción con tu viñedo, el viñedo va a responder y va a tener una personalidad que no solo está definido por la situación geográfica o por el terroir, está definido mucho por lo que tú crees. Entonces ahí llegamos a un punto que es completamente opuesto a la clasicismo de la denominación, ¿no? Yo no podría decir, mi vino representa el Valle de Guadalupe, ¿no? Es como decir, ok, tal bodega representa Polillac y tal bodega Ribera del Duero y tal. Yo no creo eso. Yo creo que mis vinos expresan este terroir, Valle de Guadalupe puede ser, desde mi punto de vista. Entonces, en realidad, el gran ataque es que dicen que los vinos del nuevo mundo, el estilo nuevo, cada vez son más globalizados y cada vez hay menos diversidad, ¿no? Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que estos vinos tienen la libertad de expresar vinos de un terroir desde el punto de vista de alguien. Entonces, mis vinos son vinos según alguien, subjetivos, desde mi interpretación, y con fecha de caducidad, porque cuando yo no esté, va a venir otro, y ese vino va a tener un poco la personalidad de ese otro. Entonces creo que al final la diversidad es mayor, no menor, ¿no? Entonces, partiendo de ese análisis, ¿qué me preguntabas? ¿Cómo proyectas tus vinos cuando lo planeas con la familia? Okay. La familia tiene que Exacto. ver Entonces, en la creación. Cuando haces tu vino, hay un tema subjetivo, ¿no? Que es como el momento artístico del enólogo, ¿no? Si decimos que el vino es arte, tiene que ver con ese momento en el que es completamente subjetivo, que todo ese viñedo y ese terroir está visto desde el cristal del enólogo, ¿no? O el productor, el viticultor, el winemaker. ¿Por qué? Porque en ese momento tú haces una lectura y dices, yo creo que este vino podría ser así porque la pendiente y el sol y el color y todas estas cosas generan estos aromas. Pero esa es tu interpretación, porque va a estar basada en tus gustos, en tu memoria olfativa, en lo que sepas. Hay toda una cosa que es muy personal y que es tu interpretación. Pero puede venir otro, y que aquí se ve mucho, que va a ser una lectura completamente diferente y opuesta, y es el mismo terroir. Se da mucho porque, por ejemplo, con Joaquín, Pau, Hugo, compartimos un Petit Syrah, por ejemplo. Todos sacan uva de ese Petit Syrah. Y cada uno hace un vino distinto, ¿no? Entonces está entretenido porque ahí te das cuenta que ese tema del terroir purista no es tan así. Entonces mi postura tiene que ver con eso. Entonces ese momento subjetivo, cuando tú construyes un vino, está ese momento de iluminación, ¿no? De que tú haces tu interpretación y ahí se acaba el arte. Tú hiciste tu lectura. De esa interpretación tienes que llegar al vino, ¿no? No basta con que lo describas en tu cabeza, tengas todo este rollo, sino que eso logre ser un vino. Y eso ahí es donde está la técnica. La viticultura y la enología está llena de dualidades, ¿no? Siempre está esta unión de arte, ciencia, ¿no? De la parte de crear y luego hacer para que funcione. Tiene esta parte de hombre-tierra, de sol-sombra, muchas cosas. Y ahí está, ¿no? Así es como se hace Ícaro, como se hace Enzo, como se hace Marella, como se hace Coco. Ahí hay una cosa directa. Cuando haces un vino para un tercero, la cosa se complica. ¿Por qué? Porque en ese sentido, tú ya no solo quieres que el vino exprese tu punto de vista, sino el punto de vista de la familia, o del grupo de familias a veces, que se juntan 3 familias y hacen un viñedo. Entonces ahí, híjole, tú ya eres además un traductor, ¿no? Eres como que, a ver, ¿cuáles son tus gustos? ¿Qué es lo que a ti te define? ¿Cuál es como tú crees que debería ser el vino? Y luego, ¿qué tengo en el terruño, no? Lo más complejo que me ha tocado hacer, por ejemplo, es Otelo. Porque Otelo, según el gusto de Oscar y de la familia, de los dueños, ellos les gustan mucho los bordoleses. Y no porque hicimos catas a ciegas y a ver, ¿cuál te gusta, no? Y siempre eran bordeles muy elegantes, sotobosque, minerales.
mentolados. Y dices, órale, está súper padre, solo que en Burdeos llueve 1500 milímetros y aquí 300, ¿no? Y aquí hay un sol de 40, entonces dices, híjole, pues no está tan fácil, ¿no? Y entonces ahí está un poco cómo le doy la elegancia a un vino de ese estilo en una zona un poco más cálida, ¿no? Y ese es el reto enológico, ahí hay técnica, ahí hay ciencia, hay trabajo de viñedo, trabajo de bodega, y eso es entretenido. Entonces, cuando haces vinos para terceros, claro, tomas muy en cuenta los gustos de ellos y luego agarras la cruda realidad que es el viñedo y tratas de llegar a eso, ¿no? Y lo entretenido es que obviamente nunca vas a llegar a ser un tema muy pero es un estilo, ¿no? Es una búsqueda de llegar a esa perfil, y al final llegas a cosas interesantes porque es como la música mexicana, los mariachis, ¿no? O sea, los mariachis tienen un chorro de instrumentos de viento que no es muy común en Latinoamérica, pero que están influenciados por el tema de los franceses que llegan y toda su música es muy de vientos, ¿no? Los trombones, las trompetas no es tradicional. O sea, en Latinoamérica son los tamborcitos y, ¿no? La música tradicional. Entonces al final llegas a una fusión que haces una cosa completamente distinta, porque pues no puedes decir que la música francesa se parezca a los mariachis, ¿no? Ni tampoco la española, ni tampoco la autóctona americana, ¿no? Entonces sale algo que es sui generis, que es eso. Y entonces tiene vida propia. Eso pasa con nuestros vinos también. O sea, que de repente dices, oye, pues es que me gusta este estilo. Órale, vamos a intentar. Y el terroir nos da esto. Y pues haces y al final sale algo que es especial. Y eso pasa mucho. Y es un poco el ejercicio que nosotros hacemos. Nosotros sí le entramos como asesores, como enólogos, asesores, a eso, ¿no? Que a veces es complicado y tiene mucho... Pero es divertidísimo. Sí, claro. Imagino que en todos los vinos todos comparten un estilo muy propio de José Luis Durán. La gente que nos escucha y que quisiera probar un vino de José Luis, ¿qué puede esperar? O sea, ¿qué va a encontrar en un vino, ya sea de una familia o de otra, o los vinos que tú produces? Bueno, primero que nada, Synergy es la empresa que genera todas estas asesorías y que aparte produce la línea Enzo, Marella, Coco, y Vinos y Terruños es uno que produce la línea de Ícaro y 15 líneas, y Marcel, que es el que acabamos de lanzar. Y entonces son dos cosas, los vinos que están dentro de Synergy, que es un poco el portal que promueve a todos, es este grupo, ¿no? Que podríamos definirlo. Pues, ¿qué podrían esperar en los vinos? Yo creo que mis vinos son vinos alegres, son vinos que tienen esa intensidad y que lo expresan, tienen esta cosa de, pensando la alegría como la intensidad aromática, como la expresión. No sé si se puedan parecer todos, porque es como tus hijos, o sea, en el fondo no puedes esperar que todos sean iguales, cada uno va a sacar su carácter, su estilo, pero lo que sí puedo decir es que son alegres, todos tienen una personalidad interesante, pero basados en esa expresividad, no son tímidos, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Son persistentes, al final es como que estuviera describiendo personas, ¿verdad? Son gente, son vinos de carácter, que tienen un carácter definido, que son extrovertidos, que no le tienen miedo a sentarse a conversar. Te estás definiendo. Pues sí, o sea, en cierta forma... Es tu personalidad un poco en tus vinos. Claro. Pues es que en el fondo es eso, ¿no? Es eso, o sea, yo al principio, me acuerdo que alguna vez me dijeron, es que ¿qué pasa con los vinos de autor? Yo decía, no, eso es el colmo del marqueteo y que bla, 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 pero al final llegas a eso, porque si analizas bien esto, es lo que estamos hablando del terroir, el terroir según quién, Claro. y es eso, ¿no? Si tú analizas, por ejemplo, hay gustos, y así, ¿no? Hablando con Pau, hablando con Hugo, por ejemplo, dice, a mí me gustan este tipo de aromas. Los aromas, por ejemplo, los aromas así como muy de pimiento verde no me gustan. Y pues yo, por definición, dado que a mí ese aroma no me gusta, trato de no ponerlo mucho, ¿no? Trato de trabajar. El Pau me dice, no, pues a mí me gustan otros aromas. Ah, bueno, entonces yo esos tampoco los pongo. Y entonces al final... es innegable que se refleje, ¿no? Ahora, lo que yo siempre trato es eso, el tema de la alegría, de la expresividad, y eso se trabaja en términos ya, si quieres, técnicos muy diferentes, ¿no? Tiene una implicancia que no tiene que ver solo con, yo quiero hacer esto y ya. O sea, tiene que ver con un tema de, por ejemplo, la manera en cómo manejamos el viñedo, cómo regamos. Partiendo de esta cosa como teórica, llegas a un tema de viñedo que es muy trascendente, ¿no? Por ejemplo, para mí, he encontrado en los arenales un paraíso. Que si tú vas a Francia, el arenal es como,
es lo peorcito, ¿no? El cot, ¿no? Es como el ron y el cot de ron, ¿no? El Hermitage y el cot de Hermitage, ¿no? Es como, cuando hablas de eso es como un peyorativo casi, ¿no? Es como que, ok, el primer precio y ese, ¿no? Y aquí, al revés, yo he encontrado en los arenales un tema muy interesante, pero que obviamente va al revés, ¿no? El arenal para mí me ofrece mucha luz que incide en el racimo por refracción y que eso implica una expresión aromática intensa. ¿Por qué? Porque las tiracinas y todas las moléculas evolucionan y se expresan. Ok, pero eso implica que también entonces tu riego es diferente, porque no puedes regar largo y tendido. Usualmente la versión tradicional es raíces profundas, ¿no? Y te dicen, no, es que este viñedo tiene una raíz que le llega hasta la China. Y eso se supone que es súper padre, ¿no? Pero si analizas eso, implica que la planta es casi independiente de ti. Porque en el fondo llega a la napa y entonces si tú le riegas o no, la planta sigue su camino, ¿no? Yo hago todo lo contrario. Si yo soy hombre terruño, la planta está en comunicación conmigo. ¿Y cómo me comunico con la planta? Hormonalmente. Bueno, hay algunos que dicen que les cantan, pero hormonalmente es la comunicación, ¿no? En el fondo, ¿y cómo logras esta comunicación? Estos inputs tienen que ver con el riego. Subes, bajas, es como puntos, ¿no? Que van a generar respuestas hormonales, como la pared celular. No quiero entrar en una clase de biología, pero las plantas no tienen esqueleto, no tienen una pared celular que les da la rigidez. Pero si esta pared es más blanda o más rígida, va a hacer que la célula sea más grande o más chica. Y va a hacer que tenga más o menos agua. Y por lo tanto la concentración va a cambiar, ¿verdad? Entonces si tú logras hacer inputs que logren controlar la rigidez de la pared celular, todo cambia. Y entonces, ¿qué pasa? El agua es trascendente porque al final tú no quieres que las plantas respiren, tú quieres que hagan fotosíntesis. Si respiran se pacifica, y si se pacifica, esa es la crítica al estilo Nuevo Mundo de vinos sobremaduros, alcohólicos, pacificados. ¿Por qué? Porque todas las pasas usualmente huelen muy parecido. Y entonces el vino ahí sí, en ese caso sí se comienza a parecer mucho, ¿no? En los vinos de 14, 5 a 15 y el cielo es el límite, esos ya caen en un segmento, ¿no? Pero entonces ahí está el tema, ¿no? Nuestro tema con el viñedo tiene que ver con un trabajo de nosotros, por ejemplo, sí, yo trabajo con materia orgánica, no trabajamos mucho con fertilizantes, pero sí creo en la fertilidad física, ¿no? Entonces creo que la composta, sobre todo en el arenal, es súper importante porque te permite fijar un poquito el agua, ¿no? Darle tiempo a la planta que logre absorber, si no drena muy rápido. Entonces sí tenemos un trabajo muy interesante, biológicamente hablando, en el viñedo. Y creo que los vinos, si hay algo que expresan es eso. Nuestros vinos sí tienen el puntito de sal que es como típico de nuestra zona, pero es un puntito de sal que adorna, ¿no? Que te da complejidad, que te da redondez, pero que no te abruma. ¿Por qué? Porque las plantas están bien regadas, no son plantas débiles y tampoco son muy frondosas, son plantas que tienen ese equilibrio. Pero lograr el equilibrio, todos buscamos el equilibrio en el fondo, ¿no? Sí. Es difícil y eso es lo interesante, y ahí está el tema del trabajo del viñedo. Vino para principiantes. Salud. Oye, José Luis, tú que has estado aquí ya durante varios años en el valle, en la región, y que has visto cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado, y sobre todo en los últimos años que ha habido muchos cambios, ¿crees que el vino mexicano se encuentra en su mejor momento? Wow. Yo espero que haya mejores aún. Creo que estamos en un muy, muy buen momento. Eso sí. Si analizas el tema del mercado, es interesante porque en un principio el vino mexicano, cuando llegué, por ejemplo, en el 2000, era nada. O sea, era como un gran volumen que se vendía, pero de vinos de una calidad muy básica, porque eran vinos de mucho consumo en volumen y se usaban para sangrías y cosas así. O sea, no todos, ¿no? Chanique hizo todo y estaba Casa de Piedra, pero en el gran volumen, por ejemplo, de los vinos que se movían, había eso, ¿no? Y luego, poco a poco, es interesante la historia, porque en el fondo, en ese momento que era un poco el tipo que estaba rompiendo y haciendo quizá un problema con el cambio del precio de la uva y todo, ¿qué pasó? El vino se fragmentó porque los viticultores comenzaron a decir, ya no quiero vender uva, porque el negocio no es vender uva. Y entonces, ¿qué pasó? Ahí hubo una coyuntura histórica porque de repente Hugo dice, no estoy de acuerdo con que hagas esto, que los precios, que esto, yo voy a hacer cooperativas para que el vino, para que la gente haga sus propios viñedos. Y de hecho me dice, y tú deberías hacer tu vino, ¿no? Y entonces, ese momento histórico es un momento de quiebre,
donde la gente deja la tranquilidad de hacer la uva y pues ya, y la vendo y ahí la hacen y yo chao y solamente hago uva. Y comienza a pensar, ok, mi viñedo tiene que ir más allá, ¿no? Como Juan Carlos Bravo, por ejemplo. Exacto. Él vendía uva para Domecq y llegaba en su camionzote y todo, y de repente hace JC Bravo. Increíble, bajo la asesoría de uva. Entonces, de repente hay un cambio histórico ahí. Hay una fragmentación de la industria que le hace bien. La industria del vino es la única que castiga las economías de escala. En términos económicos, o sea, el mercado que consume vinos, mientras más grande es la bodega, más chafa la ve. Es al revés que cualquier otra industria, ¿no? Exacto. Si tú dices, oye, pues es que la Sony es increíble, y perdona que diga marcas, pero si dices esto, pues porque es una empresa global, constituida, que te da solidez. Aquí es al revés, mientras más grande sea, más te van a golpear. Y eso pasa, en ese momento se genera la fragmentación, ¡pum!, se quiebra. Y de ahí comienzan a crecer, pero ese crecimiento, ¿qué pasa? Eleva el precio del vino. Lo eleva porque en el fondo tú ya no dependes, ya no eres el asalariado. Ahora tú vives de lo que vendes. Dependes de tu viñedo, para bien y para mal. Y entonces se genera un cambio en la estructura del precio, ¿no? Que si tú analizas, ¿no?, la prensa, ¿no?, el boom del vino mexicano, pero ¿qué pasa con el precio del vino mexicano? Y no podemos negar, o sea, claro, ya se van un poco atrás las economías de escala, ya todo se hace en pequeño volumen y eso aumenta el precio porque no hay economías de escala. Y por otro lado, le suman el costo del productor porque vive de su vino, ¿no? Entonces, esas dos cosas son dos factores claves que elevan un poco el precio. Y toda la gente se comienza a cuestionar ¿por qué tan caro? ¿Y debería ser tan caro? Y entonces está esta crisis, ¿no? 2005, 6, 7. Sí. Y de repente llega Barón Balché y dice, pues yo voy a hacer un vino de 2,500 pesos. Tú estabas regateando para llegarlo a los 100 y él llega y dice 2,500 pesos. ¿Por qué? Porque yo creo que mi vino lo vale. Punto. Y entonces eso, los que se cuestionaban que si caro o no, y cuando llega eso le rompe todo el esquema, porque dice, yo creo que eso, y si quieren lo compran y si no, pues no lo compran. Y eso abre de repente todo, ¿no? Porque ahí ya la gente dice, bueno, entonces ya se trata simplemente de un tema de objeto de deseo, ¿no? De demanda, precio-demanda, ¿no? Y entonces ya el vino mexicano creo que en este momento está pasando a otra dimensión, que ya no es un tanto el rollo de que si realmente el costo de producción refleja el precio del vino, bla, bla, simplemente es un objeto de arte, de deseo, de lo que quieras, que te guste, está disponible, o si no, pues simplemente no. Entonces creo que está, no sé a dónde va a llegar esa parte, pero está muy entretenido. Hay un boom interesante, ¿no? Hay un boom, o sea, hay un crecimiento interesante, porque es un crecimiento que creo que cada vez es más consistente, que está muy amarrado con la calidad, que está muy amarrado con hacer el mejor vino. Creo que eso está pasando y que hay toda una generación que ha llevado eso adelante, ¿no? Y espero, hay también vienen de paralelo y ahí tienen una camada genial de chicos que están haciendo cosas, que están trabajando. Hay gente, nosotros mismos somos como la vanguardia, la generación que está continuando y están los gurús, ¿no? Está Víctor, Hans y obviamente el Hugo, ¿no? Claro. Que es como el papá de los... Pero se ve que van por buen camino, pues sí. Hay elementos y falta mucho por hacer. Exacto, o sea, no, por eso te digo, no sé si este sea el mejor y que todo lo que venga después va a ser un declive. Espero que no, yo todo lo contrario, yo creo que este es un buen momento y ojalá y siga mejorando, ¿no? Sí, yo creo que sí, a eso es a lo que le apuesto y un poco hemos cambiado toda nuestra vida, vivimos esto, ¿no? Y seguimos haciendo bodegas y seguimos trabajando porque creemos que sí va a seguir. Por último, José Luis, tú cuando vas a una tienda con cualquier persona a comprar un vino, ¿cuál es tu región favorita, tu uva favorita? ¿Qué le gusta a José Luis Durán tomar? Que no sean sus vinos, claro. Bueno, en realidad no me restrinjo. Me gusta probar muchas regiones. Creo que hay demasiadas regiones para amarrarte a una. He probado cosas increíbles. Hay algunos italianos. Me gustan como eso. Estoy comenzando a probar portugueses porque no conocía mucho de portugueses. En realidad son dependiendo de qué cepa, qué buscas, qué comida, qué antojo, ¿no? Y no tengo una cosa muy definida. No te podría decir, tal.
En Burdeos me encanta uno que se llama el Devan, que de hecho ni siquiera está con la reglamentación de Grand Cru ni nada de eso, no es nada, lo puedes encontrar, lo hace, es un tipo que tiene 1.6 hectáreas en Burdeos y que hace una mezcla bordolesa increíble y tiene su tiendita de vinos en Burdeos y vende su vino, además de otros, ¿no? Y ese vino se me hace increíble. Ese vino me inspiró mucho también el tema de Ícaro, ¿no? De cuestionarte, a ver, espérate, no tienes que vivir la vida haciendo vinos en gran escala y siendo como marcar la tarjeta y te vas, no, puedes vivir tu sueño, puedes hacerlo, ¿no? Ese vino me dio esa idea. Puedes hacer el vino que te encante y que tenga un tema de diseño, que tenga un tema de estética, que tenga un tema de calidad, que sea la burbuja, ¿no? Ese vino me encanta por eso. Hay muchos, cada ¿no? Hay chilenos, obviamente, ¿no? Me encanta los Pinot Noirs de Lleida, los Sauvignon y Chardonnay de Casablanca. Me encanta el Sauvignon Blanc, el Clory Bay de Nueva Zelanda, el Greco di Tufo que acabo de probar, me encantó, de Italia. Pues hay de todo en realidad. Yo creo que cuando entras al mundo del vino y que te comienzan a gustar, es muy difícil que te quedes en una sola región. Bueno, pues muchísimas gracias, José Luis, por haber compartido tu experiencia y tus conocimientos sobre el vino mexicano, haber compartido tus vinos con nosotros y pues ya estaremos probándolos, a ver qué tal. Encantado. Muchas gracias. Gracias. Eso es todo por este episodio. Espero que les haya gustado esta plática con José Luis Durán tanto como a nosotros, que les hayan dado ganas de salir corriendo a comprar un vino de esta bodega o un vino mexicano y probarlo y descubrir lo que nos pueden ofrecer. No olviden visitar también la página del programa en www.vinoparaprincipiantes.com o enviarnos todos sus comentarios, sugerencias o preguntas que tengan sobre esta entrevista. Si tienen preguntas que quieran hacerle llegar a José Luis Durán, nos la pueden enviar al correo del programa y nosotros con mucho gusto se las haremos llegar. Nos vemos en nuestra próxima emisión donde continuaremos nuestro recorrido por el mundo del vino. Muchas gracias por escucharnos y recuerda siempre tomar lo que te gusta, seguir probando nuevos vinos y todo lo demás es solo comentario. Vino para principiantes es un curso completo de educación sobre el vino y todo lo relacionado con su fascinante mundo. Vino para principiantes. Una variedad y una región en cada emisión. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.